Caribe somos, porque el Caribe nos une. El Caribe nos une. Bendiciones a todos los oyentes, queridos amigos, en este sábado santo. Estamos con ustedes y no nos podemos desprender ni por razones religiosas ni por razones cívicas, porque el catolicismo, el cristianismo, pertenece a la civilización universal, a nuestra civilización judeocristiana. Y no vamos a dejar de marcar puntos de lo que nos trae y nos llama esta Semana Santa, contigo, Delia Blanco. Pero además, querido amigo, vamos a seguir conversando de los valores culturales de este país y turismo religioso, pero un turista que visite la Catedral Primada de América, un turista que visite la Catedral de Baní o la de la Altagracia, está haciendo turismo religioso cultural, comentaremos. Pero claro, francofonía de las Américas, vamos a dar las conclusiones de lo que hemos vivido en esta francofonía 2026 y lo que queda para seguirlo trabajando durante el año. Y de Quisqueya al mundo. De Quisqueya al mundo vamos a rendirle homenaje a esos artistas dominicanos que desde el mundo, saliendo de Quisqueya, son pasaportes de identidad. Contigo, Delia Blanco, en este sábado santo. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Anda y anda sin timonel. Querido Gustavo, estas Antillas, el conjunto del Caribe, nos trae una reflexión sobre la convivencia de creencias y de religiones. Pero estamos en esta Semana Santa, Semaine Sainte, que es la Pascua cristiana y que a veces choca y se une también a la Pascua judeocristiana judía. Pero esta Cuaresma de esta semana nos tiene que llamar en todo el Caribe a mucha reflexión. No importa que seamos cristianos católicos o cristianos evangélicos, ni tan siquiera cristianos, querido Gustavo. Basta con apoderarnos de la historia y de saber que Cristo arameo, vivió 33 años y que en esos 33 años, como figura humana, enviado de Dios, tuvo el señalamiento de ofrecernos los principios más humanísticos que uno pudiera imaginar. La multiplicación de los panes, el perdón de los pecados, la distribución de la pesca de los peces, el perdón. Pero sobre todo, querido Gustavo, ¿qué es la resurrección? No importa que uno no crea. Te caíste, te flagelaron, te maltrataron, te torturaron. Levántate, sigue.
Levántate y mira por la luz divina. Es el mensaje. Ahora bien, qué interesante. Estamos en el Caribe. Todo el Caribe celebra la Semana Santa. Todo el Caribe. ¿Por qué? Porque obviamente en este Caribe hubo la evangelización que unificó el Caribe, sea los españoles evangelizaron Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, trajeron la palabra católica y cristiana para unificar el pensamiento divino. Y es increíble, Gustavo, más allá de las otras religiones que existen en el Caribe, la religión cristiana, sea por la vía luteriana, protestante o por la vía católica, tiene una efervescencia de cultura extraordinaria. En todo el Caribe hay procesiones, hasta en Cuba, que después de muchos años se ha tolerado la práctica religiosa. Entonces, por el mar de las Antillas circula el pensamiento de fe y esperanza que nos trae la fe, que nos trae ese compromiso de Cuaresma de comprender y de entender que tenemos una fuerza espiritual para guiarnos. Y vuelvo y digo, te caes, levántate. Eso es la resurrección. Contigo, Delia Blanco. De Quisqueya al mundo. Pues sí, querido amigo, querida amiga, de Quisqueya al mundo. Tenemos que ir valorando la fuerza diaspórica que no ha cesado desde finales del siglo XX a este primer tercio, principios del siglo XXI. ¿Cuántos artistas, científicos, trabajadores le aportan al mundo desde Quisqueya? Si lo pensamos bien, la Gran Manzana en Estados Unidos cuenta con artistas extraordinarios como Julio Valdés, como Mosé Ros, como Ezequiel Taveras. Y Quisqueya le ha dado al mundo, oígame bien, pero ven, Óscar de la Renta, que hizo su carrera de diseñador tanto en Estados Unidos como en Europa, y Johnny Bonelli, diseñador, Jochi Asiático, escenógrafo. Es decir, y los escritores, Julia Álvarez, Rita Indiana, y músicos, Michael Camilo. ¿Y qué hubiese sido la Fania sin Johnny Pacheco? Johnny Pacheco allá en Nueva York, que meneó todos los timbales de la polirrítmica, para no solamente salsa, sino también guaguancó. Y claro, y ahora tenemos profesionales, Gustavo, jóvenes que se van a estudiar fuera y no vuelven, se hacen modelos, diseñadores, trabajadores sociales, consultores internacionales, y la diáspora dominicana crece y crece cada vez más en Canadá. Pero en Alaska, una atleta, estrella, allá está, en Alaska, en Fairbanks, profesora y directora del departamento de deportes de Alaska, pero muchos temas. Entonces, la diáspora en Europa, muy, pero muy activa en España,
pequeñas, medianas empresas, actividades de servicios, taxis, camioneros, comerciantes, restauradores. Es decir, que si contamos los casi 4 a 5 millones de dominicanos en Estados Unidos, entre Estados Unidos y Canadá, tenemos que contar también como 1 millón y pico más o casi 2 en Europa, y cuenta, porque en Francia tenemos a Radames Mejía, tenemos a García Cordero, Xiomara Fortuna vive entre España y República Dominicana, Irka vive entre Estados Unidos y Dominicana. Entonces, Quisqueya, República Dominicana, tiene para ella y tiene para más. Por eso vamos a poner ahí una buena pieza de Xiomara Fortuna, ¿ok? Vamos a poner a Xiomara Fortuna, que vive entre España y República Dominicana. De par en par. Pues sí, distinguidos, vamos a hablar de par en par, religión y religiosidad. La religión es la confesión de fe que tú puedas tener. Religión católica, religión judía, religión musulmana. Y la religiosidad es el comportamiento y la actitud antropológica y cultural frente a tu religión. Por ejemplo, la religiosidad de los españoles. ¡Ay, Dios mío! La teatralidad, la tragedia, el drama, lo que les gusta, la demostración. Pero tú sabes, esos pasos de las procesiones españolas, que cuando yo era niña, Gustavo, a mí me daba miedo. ¡Bum! 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 Cuando llegan todos esos encapuchados. Y cuando pasa la figura del Cristo o de la Macarena, esos cantantes de la saeta, esos gitanos improvisando, esos cantantes de saetas improvisando la saeta con temas increíbles, cantando Virgen de la Macarena, mírame tú como vengo, tan sin sangre que ya tengo, blanca mi piel morena, y tira por ahí el gitanismo. Y también la flagelación, esa demostración de los latigazos en el cuerpo de aquel que representa a Cristo con la cruz, parte de esa religiosidad. Pero la religiosidad no es igual. Todas las religiones tienen religiosidad. Si tú te pones a pensar, por ejemplo, ¿verdad? La santería es una forma de religiosidad de la religión católica cristiana. Y cuando tú ves los altares, tú ves que a San Santiago, Changó, tú ves a San Antonio, tú ves, y en ese altar mágico religioso tienes toda la instrumentación de la tradición antropológica afrocaribeña o taína. Entonces, una cosa es religiosidad y otra cosa es religión. La religión se cumple con oración, meditación y recogimiento prudente y humilde. La religiosidad es la manifestación de un efecto folclórico de la religión que no tiene nada que ver con el
recogimiento. Puede ser un espectáculo, pero la religiosidad no puede ser un culto. Contigo, Delia Blanco. Ventana abierta. Bien, quisiera seguir, Gustavo, con el tema de la religiosidad. Porque estamos aquí en un país católico, cristiano, donde se entrecruza celebraciones. Mira, yo puedo ver una procesión como un espectáculo. Yo puedo ver un altar de santería como un espectáculo. Y yo puedo ver un ritual como un espectáculo. Pero un ritual no es un culto. Rituales de las creencias africanas, de Dahomey, de Benín o de Congo, son ritualidades de invocaciones espirituales, ¿verdad? Que conforman esas culturas. Pero no es religión. La religión tiene que ser la conducción de un pensamiento, de un libro que te lleva a entender tu paso por la tierra. Entonces, aquí, tú sabes la cantidad de gente que va, dizque, a resolver sus problemas familiares, donde un brujo o una bruja. Pero cuando ya tú aplicas la palabra brujo o bruja, dime tú, cuando ya dentro de ese proceso tienes la palabra brujo, que hasta en francés sorcier, óyeme, y yo voy a ir donde un brujo a resolver un problema de vida, de sentimiento, de corazón. Y la gente tiene que entender eso, que podemos tener manifestaciones antropológicas donde convergen y se plasman creencias, pero la superstición no es fe, el miedo no es fe. Entonces, quiero abrir esa ventana, Gustavo, porque se está desarrollando mucho, ¿verdad? Procesos periféricos de las religiones, donde mezclan todo. Y no es igual que tú te recojas en un altar frente a tu cruz cristiana, frente a un pensamiento, digamos, de educación que te educa, ¿verdad? Que arrodillarte y beberte no sé cuántos tragos de romo para tú montarte en un delirio y que de ese delirio te salga, ¿qué? Pero cuidado, no es que yo condene. Todos los pueblos tienen derecho a manifestarse. Pero que no me vengan a decir a mí que esos manifiestos son los que traen la paz al alma. Entonces, estemos claros, estemos bien claros. Y abro la ventana después de haber hecho de par en par, porque yo quiero que tomemos conciencia a veces que hay que matizar los conceptos. Y aquí también vuelvo a decir, cuidado, religión es fe, religiosidad es intuición, es miedo, superstición. Y no es igual la palabra sacerdote que brujo.
¿eh? Entonces, hay que pensarlo. A rienda suelta. Queridos amigos, Bartolomé de las Casas, el defensor de los taínos, de los indígenas, el que quiso proteger bajo el manto de la fe aquellos que iban a preparar para el genocidio y el maltrato, que los explotaban en las minas, ¿verdad?, de oro, que los explotaban en los trabajos colectivos. Qué cosa tan grande, Gustavo, de cómo él fue capaz de defender, ¿verdad?, en las crónicas de las Indias a nuestros amerindios. Mas, sin embargo, siendo él un hombre de iglesia y un hombre de fe, le costó defender a aquellos deportados de África que se esclavizaron para el trabajo forzado en los trapiches, en los campos, en los hatos, en las familias de oligarcas de la nobleza. Le costó. Y eso a mí siempre me trajo una idea donde siempre pensé justamente cómo fue posible que la esclavitud entrara por el mundo y que la iglesia de entonces aceptara esa esclavitud, Gustavo. Se sabía que los deportaban desde África y llegaban a la iglesia de los Minas y era evangelización y bautizo forzado, ¿verdad? Sin ningún tipo de catequesis. Ahora bien, cuando de iglesia me hablan, a mí hay que decirme de qué iglesia. Era la iglesia de la Santa Inquisición. Aquella iglesia que defendía el cristianismo con lanzas. Para someter a la esclavitud las poblaciones cavernáculas. Aquella iglesia que le daba la bendición a los barcos negreros que se iban a las costas de África a buscar a los esclavos. Han corrido siglos. Han corrido siglos, Gustavo. Y si no tenemos barcos negreros hoy, eso no significa que no tengamos deportación, porque nos están deportando desde Estados Unidos. Porque ese mar de las Antillas, que ya no tiene barcos negreros, tiene barcos explotados por misiles, por bombajes, por bombas, con la supuesta lucha antinarco.
¿eh? Porque toda América Central es una procesión humana de pobreza y de destinos truncados, porque todavía en este mundo tenemos a los negros garífunas de América Central, tanto de Honduras, de Nicaragua, de Guatemala como de Costa Rica, que viven marginados. ¿Me doy a entender? Y que, digamos que la iglesia tuvo resistentes, como fue el padre Montesinos, que tuvo la capacidad en su sermón, el primer sermón de la Ilustración latinoamericana, de hacer la pregunta: ¿y cómo me dicen que no tienen alma? Cuando como seres humanos es el mismo creador que nos trajo a esta tierra. Y que eso no justifica el cumplimiento de deportaciones, de segregaciones, de aparthedes. Y que hoy estamos en el siglo XXI, Gustavo, y seguimos y seguimos y seguimos sin barcos negreros, pero sí con explotación de personas, pero sí con maltratos migratorios, con exclusiones. Entonces, lo que yo digo es, ya que estamos en esta Semana Santa, ¿verdad? ¿Dónde están los Martin Luther King? ¿Dónde están los Montesinos? ¿Dónde están los Elder Cámara? ¿Dónde están los Camilo Torres? ¿Dónde está esa iglesia obrera y de la liberación, esa teología popular? ¿Dónde están esas voces de compasión? Pues sí. Compasión. Con y pasión. Sí, señor. Esa pasión de Cristo la están viviendo muchos, Gustavo. Golpes. Hasta la muerte les llega. Entonces, desde entonces, hay que pensar en qué estamos hoy. Y ese pensamiento hay que llevarlo. ¿Hasta cuándo va a llegar la contradicción humanística de la compasión humana? Es hora que la iglesia cristiana, católica o protestante, no importa, tome cartas en el asunto. La iglesia católica puede mucho. Y el Papa lo dijo en su sermón: no hay que ser católico para saber el razonamiento de respeto humano del Papa, de nuestro Papa. Entonces es hora de reflexionar y que esta Semana Mayor de Semana Santa sea santa por la devoción al ser humano y por el respeto de la palabra sacra, que todos merecemos compasión. Contigo, Delia Blanco. Francofonía de las Américas. Francophonie des Amériques.
Pues sí, queridos y queridos amigos, claro, hemos concluido la Francofonía 2026 con resultados inesperados, Gustavo. Mira, las actividades fueron tan intensas y tan densas que Indotel, que llamó a un taller formativo sobre Radio Francia Internacional, una radio de democracia y educación, se va a repetir después de la Semana Santa, en el mes de abril. La evocación que hemos hecho de Frantz Fanon se va a retomar en mayo con la película Fanon y con una conferencia que nos dará Pedro Ortega. Pero esto no es todo. Después de la exhibición que hemos tenido del maestro Breleur en el Museo de Arte Moderno, se han firmado convenciones de programaciones y contenido con la Fundación Kleman. Es decir, que hemos tenido una francofonía que nos ha dejado huellas para seguir con el trabajo durante todo el año. Y el encuentro que hemos tenido con jóvenes nos ha definido ya todo un trabajo en cuanto a concursos de canción francófona, sea de donde sea que vengan, de África, de Asia, de Canadá, de Luisiana. Y vamos a trabajar con la juventud todo este año para crear dinámicas de encuentros y conocimiento entre la juventud de las diferentes regiones gracias a la música y a la canción francófona. Ya está tirado el proyecto. Entonces, la francofonía ya está atada a la dominicanidad para siempre. Contigo, Delia Blanco. Mar y tierra, adentro. Atrévete este fin de semana a visitar tus iglesias. Si vives hacia el sur, vaya a la Catedral de Baní, una joya. Pero si estás en la capital, tienes un recorrido en la zona colonial que no es solamente la Catedral Primada de las Américas, es las Mercedes, es la Iglesia del Carmen, es la Iglesia de la Altagracia. Y si estás en el este, lleva a tus amigos, a quienes te visitan, a conocer la Iglesia Basílica de Higüey. Y en Santiago, Catedral, con las obras de Bismarck Victoria, con las obras de Rincón Mora, y también la Iglesia de la Altagracia. Óyeme, y en el Santo Cerro, ahí tienes también su iglesia. Es decir, que República Dominicana te ofrece todo un senderismo, toda una visita, todo un turismo de religión y de cultura a través de sus iglesias, que son desde el siglo XVI hasta la contemporanea de lo que es la Basílica de Higüey. No te pierdas. La religión y los monumentos religiosos te llaman a hacer un turismo cultural de excelencia. Contigo, Delia Blanco.